Bienvenidas, bienvenidos a nuestro noticiero ambiental Las 5 Verdes, el espacio en el cual el ambiente siempre será la noticia principal. Comenzamos con nuestra primera información. Para Venezuela es una noticia importante, importantísimo, acotaríamos el anuncio de un año niño, porque los años niños son años de sequía usualmente, con disminución de agua disponible en los embalses y menos agua, por ejemplo, en el embalse Guri, lo cual afecta a la generación de hidroelectricidad, alertó el ambientalista Alejandro Álvarez, director de la organización Clima 21. Las temperaturas muy altas van a afectar los cultivos, además porque se reduce su productividad, lo alertó Álvarez en entrevista con Unión Radio. En zonas como La Guajira y la península de Paraguaná podríamos alcanzar temperaturas tan altas que afecten la salud humana, incluso 45 grados o más de temperatura. Seguimos con la segunda información, vamos al ámbito internacional. Ballenas, manatíes, osos polares, nutrias de mar y morsas del norte del Océano Atlántico, el Golfo de México y el Caribe son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, según un estudio de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos sobre mamíferos marinos. Los científicos determinaron que la vulnerabilidad al cambio climático es muy alta para 44% de las poblaciones de mamíferos marinos, alta para 29%, moderada para 20% y baja para 7% de esas poblaciones. El cambio climático y la variabilidad del clima están afectando a las especies de mamíferos marinos y estos impactos continuarán en las décadas venideras, señaló un artículo publicado esta semana en Public Library of Science. Vamos con la tercera noticia. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad amenazan el bienestar de la humanidad y la continuidad de todas las formas de vida del planeta. La cantidad de eventos climáticos extremos en América Latina y el Caribe pasó de un promedio de 28 por año durante los años 1980 y 1999 a 53 por año en el periodo entre los años 2000 y 2021. La población afectada aumentó de 4.5 a 7.2 millones de personas por año en los mismos periodos. Los eventos más frecuentes son las inundaciones y los ciclones tropicales, y estos, junto con las sequías, son los fenómenos que más población afectan cada año. Estas proyecciones climáticas para América Latina y el Caribe del nuevo reporte de economía y desarrollo de CAFE, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, indican que la temperatura media durante el periodo 2021-2040 será aproximadamente 1 grado centígrado más alta que durante los años 1985 y 2014. Entre varios cambios climáticos se espera que las precipitaciones disminuyan en el norte de Sudamérica, en el Caribe, en Centroamérica, parte del Amazonas, el noreste de Brasil, el centro y el sur de Chile y el sur de Argentina. Como consecuencia se espera que la aridez aumente en casi toda la región, solamente con excepción de las costas de Perú y Ecuador. Vamos con la cuarta noticia, y es que este año un equipo periodístico de Mongabay, América Latina, viajó al extremo sur de Chile, justo antes de llegar a la Antártida. Allí se encuentra la reserva de biosfera Cabo de Hornos, considerado uno de los lugares más prístinos del planeta, pero lamentablemente la crisis climática ya está causando cambios dramáticos, como el aumento de la temperatura, la disminución de lluvias, sequía de humedales y disminución de poblaciones de animales. Esta investigación fue galardonada con el Premio CIP de Excelencia Periodística 2023. Y cerramos con la quinta noticia. Seguimos con el cambio climático. Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid han constatado mediante el análisis de patrones de dispersión de una especie de libélula africana que está colonizando la península ibérica, que el aumento de temperatura asociada con el cambio climático impulsa las invasiones de insectos. Procedente del norte de África, la libélula Tritemis kirby entró en la península por el sur. El primer registro data del año 2007 en Málaga y se ha ido extendiendo hacia el norte. Se ha establecido en el centro y en el este ibérico, en las Baleares y en el sur de Francia. Por ejemplo, el año pasado ya fue avistada en Bélgica. De esta manera finalizamos nuestro resumen de noticias ambientales. Quédense con nosotros que en solo minutos conversaremos con Eric Quiroga, ambientalista venezolano, promotor del Día Mundial de la Capa de Ozono y del récord Guinness al relámpago del Catatumbo. Ya volvemos.
Soy Joven, ¿y qué? Un programa que visibiliza la realidad de la población joven en Venezuela. Conéctate todos los martes a partir de las 10 de la mañana a través de la plataforma comunicacional Punto de Corte y sus redes sociales. Y en nuestro programa Las Cinco Verdes le queremos dar la bienvenida a Eric Quiroga, orgullo venezolano, ambientalista, promotor del Día Mundial de la Capa de Ozono y del Día del Récord Guinness para el relámpago del Catatumbo. Muchísimas gracias por estos minutos, Eric. Gracias por la oportunidad que me brinda, Vanessa, a ti y a Las Cinco Verdes, ¿no? Muchísimas gracias. Eric, veamos si hacemos un balance, en su caso además como defensor de la capa de ozono y uno de los pioneros también en llamar la atención sobre el problema que esto generaba. ¿Se ha logrado algo con el Día Mundial de la Capa de Ozono? ¿Hemos avanzado? Bueno, sí, se ha avanzado bastante en lo siguiente. En lo que se refiere al Día de la Capa de Ozono, eso fue una propuesta que hice el 15 de octubre de 1993 a la Cancillería venezolana, ¿no? Porque propuse el Día Mundial de la Capa de Ozono y en homenaje a qué. Lo propuse en homenaje al Protocolo de Montreal, el cual se firmó el 16 de septiembre. Por eso es que el 16 de septiembre se promueve en el mundo, pues, vamos a decir así, el Día Mundial de la Capa de Ozono, como un homenaje al Protocolo de Montreal. Ahora bien, en lo que se refiere a la capa de ozono, por supuesto que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la capa de ozono preserva la vida del planeta, ¿verdad? Y justamente ese es el día de la preservación de la vida del planeta. Y también es lo siguiente, de que celebra el Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal, sin duda alguna, ha sido el protocolo, es el convenio internacional de mayor utilidad para la vida en nuestro planeta, ¿no? Porque logró poner de acuerdo a gobiernos industriales, ambientalistas y científicos en acordar plazos para la eliminación de las sustancias de la capa de ozono. Ahora bien, bajo vamos a decir así, bajo este concepto, ¿por qué se habla de que es el convenio internacional de mayor utilidad en la historia de Naciones Unidas? Que ha salvado vidas, lo que usted dice, Eric. Sí, por supuesto, porque según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de no existir el Protocolo de Montreal, el famoso agujero, que es un adelgazamiento de la capa de ozono, que se forma en la primavera austral, tuviese el doble de tamaño, o sea, tuviese ahorita más de 50 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Y lo cual ha evitado 20 millones de muertes por cáncer de piel y 130 millones de casos de catarata. Yo creo que este es un balance ya de por sí, ¿no? Claro, ¿cómo Ahora no? bien, también hay algo muy importante, ¿no? Es importante decir lo siguiente, que en enero de este año, en el marco de una conclusión en la reunión del 103 aniversario de la Sociedad Meteorológica de los Estados Unidos, se presentó la evaluación científica del Protocolo de Montreal. Allí se confirmó de que se había eliminado progresivamente el 99% de las sustancias que agotan la capa de ozono, ¿no? Uh-huh. Y aparte de eso, bueno, ¿qué se logró con esto? Bueno, se logró que millones de personas fuesen salvadas, pues vamos a decir así. De la muerte, ¿no? De enfermedades crónicas. De los efectos de los rayos ultravioleta, ¿no? Del sol, específicamente la radiación ultravioleta B. Y lo otro también es que se ayudó a evitar hasta un medio grado, 0.5 grados centígrados de calentamiento global. Entonces también se llegó a la siguiente conclusión, ¿no? Que si se mantienen las políticas actuales del Protocolo de Montreal, ¿verdad? La capa de ozono se va a recuperar a los niveles que tenía en 1980, antes de que se formara el agujero de la capa de ozono. Okay. Esto va a ocurrir en el año 2066 sobre el continente antártico, en el año 2045 en el Ártico y en el 2040 en todo el resto del planeta. Entonces, bueno, yo creo que ya eso es un gran logro, ¿no? Es un gran logro. Y también yo quería también, porque siempre se habla entonces, bueno, si este es un gran logro, ¿por qué el agujero de la capa de ozono cada día es más prolongado? Claro, ¿qué está sucediendo allí entonces, Eric? Bueno, está sucediendo lo siguiente, algo que es importantísimo hacer la siguiente aclaratoria, de que el Protocolo de Montreal
fue un protocolo firmado contra las sustancias agotadoras de la capa de ozono, no contra el cambio climático. El cambio climático es un problema que en esa época era un problema ya fuerte, era un problema, pero no era un problema de gran envergadura. En ese momento era el problema de gran envergadura, era el deterioro de la capa de ozono. Sí. Entonces, ¿qué ha ocurrido con esto? Justamente es el efecto del cambio climático lo que hace que, lo que actúa, lo que ha incidido en el deterioro de la capa de ozono, ¿no? Entonces, uno de los mayores deterioros de la capa de ozono ocurre, ¿por qué? Bueno, por los incendios forestales. Los incendios forestales, está demostrado científicamente que los incendios forestales generan óxido nitroso y destruyen la capa de ozono. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto, no? Bueno, por lo siguiente, la primera evidencia de que el humo de los incendios forestales destruye la capa de ozono fue publicada por la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos, fue el 8 de marzo del pasado año, del 2022. Y allí se determinó justamente eso, la incidencia del humo y de la generación de óxido nitroso destruía la capa de ozono. Okay. Y eso se hizo basado en los catastróficos incendios que ocurrieron en Australia entre junio del 2019 y abril del 2020, ¿no? 19 millones de hectáreas de territorio australiano, fueron destruidas prácticamente. Entonces fue una cosa tan impresionante que se formó el humo llegó hasta los 35 kilómetros de altura sobre la superficie, y el alcance por lo menos de destrucción de la capa de ozono fue comparable a un volcán en erupción, y se destruyó del 5 al 8% de la capa de ozono sobre Australia. Entonces yo creo que ya tuvo una evidencia, y así por lo menos también, por supuesto, otras sustancias agotadoras de la capa de ozono, como decía, el óxido nitroso, que es producto también de la producción industrial de este Industria. Sí, de las sustancias que contentiva de este gas, que tiene un efecto invernadero que también Del óxido nitroso. un papel determinante, sí, en la destrucción de la capa de ozono. Incluso ya ahora ya no se habla del cloro y del bromo, de los clorofluorocarbonos, como destructores de la capa de ozono, no, sino ya hace 8 años científicamente se habla de que el mayor destructor de la capa de ozono, sin lugar a duda, de origen antropogénico, es el óxido nitroso. Eric, entonces le preguntamos, en este momento, con base en lo que se ha logrado con el protocolo de Montreal, ¿el principal enemigo de la capa de ozono es el cambio climático? El cambio climático, correcto, el cambio climático. Entonces, ¿por qué el cambio climático? Por lo que le dije anteriormente, porque el cambio climático, también el calentamiento global como consecuencia del cambio climático que ocurre, se producen, aparte de las grandes intervenciones que ocurren incluso aquí en Venezuela, también en la selva amazónica, en África y en Australia, lo que ocurrió en Australia en el año 2019-2020, se producen grandes sequías, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque primero los incendios forestales, y esos incendios forestales, se producen sequías e incendios forestales, Sí. y esos incendios forestales son los que tienen un papel determinante en el deterioro de la capa de ozono. Entonces, Eric, en este momento habría que ampliar el protocolo de Montreal, habría que crear nuevos instrumentos para proteger la capa de ozono de estos nuevos elementos que atentan contra ella. Por supuesto, una de las ideas, sería incluir el óxido nitroso, ¿no?, dentro del protocolo de Montreal, pero lo que pasa es que ya como existe por lo menos una carrera que comenzó prácticamente paralela con el protocolo de Kioto contra el cambio climático, pero que hasta ahora no ha habido ningún acuerdo, sino simplemente siempre se está hablando de grandes acuerdos en los cuales se hace un gran ejercicio político, ¿verdad? Y pero no pasa nada. Se habla de objetivos, los cuales casi por lo regular no se cumplen. Entonces ese es el problema, que el protocolo de Montreal más que todo se orienta
hacia un objetivo, bueno, que ya se cumplió, pero que de todas maneras siguen habiendo enmiendas. Todos los años se reúne el protocolo, hay enmiendas, se trazan objetivos. Ya el problema del deterioro de la capa de ozono está orientado a la lucha contra el cambio climático, porque el cambio climático es el peor enemigo de los acuerdos y de los plazos acordados por el protocolo de Montreal. Eric, con base en lo que nos está planteando, entendemos que si no se hace nada para reducir la temperatura global o frenar, llegar a esa meta del 1.5 como máximo, se va a seguir destruyendo la capa de ozono, aunque se cumpla con el protocolo de Montreal. Es correcto, y de eso casi nunca se habla, ¿no? Fíjate que por lo menos para tener una idea, porque para no hablar en abstracto de lo que el gravísimo problema del cambio climático, ¿no? Específicamente el calentamiento global como consecuencia de esto. La temperatura, por lo menos en el Atlántico Norte, ¿no? Según la NOAA, que es la agencia, sí, la agencia de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, ellos son los que hace tiempo tienen una evaluación sobre la temperatura, y entre 1982 y el 2023, en verdad, subió 0.9 grados centígrados, la más alta en toda la historia del Atlántico Norte. Entonces, y aparte de eso, por lo menos un indicativo también de las altas temperaturas del planeta y de la contaminación, específicamente por dióxido de carbono, son las partes por millón, ¿no? Por lo menos eso se mide en el observatorio Mauna Loa, ¿no? En Hawái. Y en mayo de este año, en mayo del 2023, se alcanzó las 424 partes por millón. Es la más elevada en los últimos 3 millones de años. Entonces, y ahí sigue la lista, por lo menos el deshielo ártico. El deshielo ártico, hay algo que ha pasado prácticamente desapercibido, y es peligrosísimo lo que está ocurriendo ahí en el Ártico, porque justamente el Ártico es como un espejo, es un regulador térmico del planeta, y ese regulador térmico del planeta, ¿verdad?, está deteriorándose y está afectado gravemente. Tanto así que un estudio reciente de la revista Nature, una revista científica que se publica en Londres, salió lo siguiente, que el Ártico, el hielo marino del Ártico podría desaparecer por completo en la década del 30, apenas dentro de 7 años, una década antes de lo previsto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, aparte de eso agravaría más la situación del planeta. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque el Ártico tiene un papel muy importante en la regulación, es el que regula la temperatura prácticamente del planeta, porque tiene un efecto directo sobre las corrientes marinas, específicamente sobre la corriente del Golfo. Eric, ahora veamos las políticas nacionales de lo que está haciendo el Estado venezolano, más allá de la diatriba política, el Estado venezolano para poder atender este complejo problema, porque usted nos lo ha recordado, ahora el gran adversario de la capa de ozono es el cambio climático. Por supuesto, en Venezuela hay un problema bastante grave, ¿no? Bastante grave, ¿por qué? Porque poco se habla de eso. Venezuela es uno de los países más afectados por el cambio climático, y es afectado por en doble condición. Primero, porque el deterioro que está habiendo, por lo menos de los bosques en el estado Bolívar, en la región de Guayana, sí, por el arco minero, y aparte del arco minero también una minería completamente anarquizada que ha intervenido de una manera muy grave, por lo menos el río Caroní, y incluso se ha adentrado hasta los tepuy, que los tepuy son unos ecosistemas muy frágiles, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, allí ese es el problema. El Estado tiene que ser quien no solo monitorea, sino quien regula, y que debe tener políticas muy claras sobre esto, ¿verdad? Porque Venezuela, no hay que olvidar lo siguiente, que Venezuela incluso llegó a ser el país que más protegió, primero fue el primer país del tercer mundo, el llamado tercer mundo, que tuvo incluso un Ministerio del Ambiente. Sí, ¿cómo no? Luego después fue uno de los países que más protegió, ¿verdad? Que más tuvo
marco legal de protección de áreas protegidas. Entonces, incluso en la actualidad el parque Yapacana. no, el parque nacional de mayor extensión en el mundo, ¿no? Está en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? De que son muchos logros, pero que también frente a esos logros hay un Estado depredador. ¿Por qué un Estado depredador? Porque de una manera u otra es el Estado que tiene que regular, es el Estado que tiene que tener los controles, mantener toda una estructura legal que haga pues que estas áreas protegidas, ¿verdad? Quería decir el Parque Nacional del Caura. El Caura. El Parque Nacional de Bosques más grande del mundo, y eso poca gente lo sabe, porque el Parque Nacional más grande que existe en el mundo está en Groenlandia, ¿no? Pero después de Groenlandia, este es el Parque Nacional más grande del mundo, y es un Parque Nacional de Bosques Tropicales. Entonces, ¿qué pasa? De que todo esto, al lado de eso, está lo otro, el arco minero y la intervención, este movimiento anarquizado de la minería anarquizada, lo que usted planteaba. Sí, es decir, todo esto está afectando la capa de ozono también. Bueno, afectar la capa de ozono incide en el cambio climático, incide en los incendios forestales e incide en el deterioro de la capa de ozono, para hablarlo de una manera así como ocurre, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes problemas que están allí, ¿no? Y lo otro también es que, bueno, la situación del planeta es bastante grave. Es bastante grave porque tenemos el fenómeno del Niño. Por lo menos el fenómeno del Niño afecta directamente a Venezuela. Y eso no ha sido ahora, sino siempre ha ocurrido incluso desde el primer fenómeno del Niño que se tiene noticia en Venezuela, que se tiene una información pormenorizada, que aunque la gente no aunque sea un poco así, suene un poco así sorpresivo, ocurrió en 1869. Entonces, allí en el 69 ocurrió una sequía que ha sido fue la segunda mayor del siglo XIX. Y eso fue consecuencia del fenómeno del Niño que hubo entre el año 1867 y 69. Entonces, a partir de allí, pues, siempre ha habido una marcada incidencia a mayor intensidad del fenómeno del Niño, pues, ocurre en estos ciclos de sequía periódicamente. Entonces, aparte, no es solamente eso, sino todo un deterioro por el avance que ha habido en las áreas protegidas. Quiero decir, el avance depredador. Claro. Cómo se han intervenido en los parques, el Parque Henri Pittier, el Parque Nacional del Ávila, otros parques, incluso parques que son emblemáticos a nivel nacional. Entonces todo eso, todo es como toda una serie de elementos que van haciendo que también cada fenómeno del Niño tenga mayor intensidad, a pesar de que son fenómenos naturales repotenciados por el cambio climático, también son repotenciados por todo este desorden ambiental que usted está describiendo, claro. Sí. Ahora, Eric, no quisiéramos terminar la conversación sin hablar sobre las propuestas que usted haría, tanto en el ámbito nacional como a escala internacional, en este momento y con las cosas que han ido cambiando. Por supuesto, mira, el principal problema que tenemos ahora en Venezuela, sin duda alguna, a pesar de que ahora no se siente, ¿no? Sino es bueno decir lo siguiente, que Venezuela va a vivir una intensa sequía, como ya lo he dicho en varias oportunidades, como consecuencia del fenómeno del Niño. ¿Por qué se habla de esto? ¿Qué tiene que ver el fenómeno del Niño con la sequía en Venezuela? Bueno, porque cuando hay la mayor intensificación del fenómeno es justamente entre noviembre y mayo, claro. Y justamente coincide con el ciclo de sequía en Venezuela, que va justamente de noviembre a mayo en Venezuela. Entonces, claro, eso hace que se intensifique la sequía, de que la sequía llegue a la máxima expresión, y esa máxima expresión está relacionada directamente con la intensidad del fenómeno del Niño que afecta el país. Entonces,
En este momento, el fenómeno del Niño del 23-24, una vez que pase la temporada de huracanes, que la temporada de huracanes va del 1 de junio a finales de noviembre. Por eso es que la gente, incluso cuando yo hago estos anuncios de la sequía y del problema de la sequía en Venezuela, que lo hago en marzo, y después lo vuelvo a repetir hace unos días atrás, hice una aclaratoria de que justamente eso va a ocurrir después que pase la temporada de huracanes. Claro, después de noviembre. Sí, justamente entre noviembre, en finales de octubre hasta marzo y abril, ¿no? Que es que se intensifica el fenómeno del Niño y se intensifica la sequía en Venezuela. Entonces eso es para tener una idea clara de un problema que vamos a enfrentar, porque es un problema grave que va a afectar los servicios, por lo menos el servicio eléctrico. ¿Por qué? Porque el 70% de la energía eléctrica del país, ¿verdad? Pues, es hidroeléctrica. Depende del Juri, claro. Y aparte de eso, también los servicios de agua, que se han deteriorado bastante a partir del año 2014 para acá. Entonces, ¿qué ocurre? Todo eso es un cuadro bastante delicado. Y yo pienso que para eso se debería de decretar una emergencia en los servicios públicos, es decir, que se haga un inventario por lo menos a nivel local, regional y nacional, de los servicios eléctricos, cómo están los servicios eléctricos ahora, cómo esos servicios eléctricos van a enfrentar la situación que puede ocurrir con la intensidad de la sequía en Venezuela. E igual con el agua potable, ¿qué ocurre con este servicio? O sea, cómo el Estado le puede garantizar el agua a la gente que, sin haber fenómeno del Niño y sin haber sequía, tiene ya de por sí problemas graves de suministro de agua. Claro, lo que entendemos es que lo que ya vivimos se va a agravar como consecuencia del fenómeno del Niño. Por supuesto. Claro. Eric, ¿y esa emergencia qué permitiría declarar esa emergencia por el Niño? Bueno, sería una emergencia, se podría hablar de incluso una emergencia climática orientada al fenómeno del Niño, porque eso implica por lo menos que no solamente el Estado, el gobierno de Venezuela pueda asumirla, sino también pueda solicitar apoyo a los organismos internacionales de Naciones Unidas que dan apoyo material, económico e incluso también científico para mitigar este tipo de problemas, ¿no? Entonces yo creo que la idea es esa también, y también de que la gente desde ahora esté atenta a esa situación, ¿verdad? Y especialmente como le decía, los organismos gubernamentales locales, claro, regionales y a nivel nacional también, que asuman su responsabilidad, porque ellos tienen que estar al servicio de esas personas, de esas comunidades que van a su mismo tiempo a enfrentar una situación grave desde el punto de vista climático. Eric, muchísimas gracias. Gracias por compartir estos minutos y por hacer esta advertencia, además a tiempo. Estamos en el mes de septiembre. Bueno, muchas gracias, Vanessa, por la oportunidad. Muchísimas gracias. Nosotros despedimos esta conversación con el ambientalista venezolano Eric Quiroga, promotor del Día Mundial de la Capa de Ozono y también del récord Guinness para el relámpago del Catatumbo, además con esta advertencia de que viene un fenómeno Niño que va a agravar probablemente la situación de los servicios públicos en nuestro país. De esta manera llegamos al final de nuestro programa, nuestro noticiero ambiental Las 5 Verdes, por el día de hoy. Como siempre, el agradecimiento público a todo el equipo de la plataforma comunicacional de Punto de Corte, particularmente a nuestro compañero Joseph. Gracias a ustedes por acompañarnos hasta aquí, por hacer del ambiente la noticia más importante de nuestra cotidianidad. Les recordamos que Las 5 Verdes es una coproducción de la plataforma comunicacional Punto de Corte y del equipo de comunicación y periodismo Doble Vía. Gracias y hasta una próxima oportunidad.